Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Hoy vamos con el capítulo 19 de Primero de Reyes. En el capítulo 18 vimos cómo el profeta Eliyá reunió a todo el pueblo de Israel y él convocó a Yahweh, le pidió a Yahweh que por favor encendiese una hoguera en la cual había un becerro. Los profetas de Baal hicieron lo mismo al mismo tiempo, pero Baal no los escuchó porque Baal no existe. En cambio, en el caso de Eliyá sí se dio que se encendió la hoguera. Y al encenderse la hoguera, todo el pueblo de Israel entendió que Yahweh era Elohim en Israel y es el único Elohim. Entonces tomaron a los profetas por orden de Yahweh, por supuesto, y a través de la mano de Eliyahu, tomaron a los profetas y los mataron, los degollaron ahí mismo como castigo por haberlos engañado a los profetas de Baal. Resulta que Jezabel se va a enfadar muchísimo y va a jurar que ella va a matar a Eliyá, va a hacer lo imposible para matar a Eliyá. Entonces Eliyá va a sentir pues temor y va a escapar. Y va también a entrar como en una depresión, llamémosle, un sentimiento de tristeza bastante fuerte. Yahweh se le va a aparecer a Eliyá, le va a dar una señal y le va a dar una orden también, la cual va a ser ir a ungir al rey de Siria, al que va a ser el nuevo rey de Israel, y también ir a ungir a un nuevo profeta, un profeta que va a ser muy importante, que va a ser el sucesor de Elías, el cual es Eliseo, que realmente se dice Elisha. Entonces vamos a leerlo porque hay varios simbolismos, especialmente cuando Eliyá se encuentra con Eliseo, que es muy interesante. Dice así el capítulo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Eliyá había hecho y de cómo había matado a espada a todos los naví. Tenemos que Acab, que es el rey, le está diciendo a su esposa todo lo que sucedió y cómo los profetas de Baal habían muerto. Jezabel, momentos antes, o llamémosle meses antes, semanas antes, había matado a varios profetas de Israel, de los de verdad, o sea, los de Yahweh. Ella había matado a varios y un empleado de Acab fue el que salvó a 100 de ellos, que los escondió en cuevas de 50 en 50, como leímos en el capítulo anterior. Entonces Jezabel va a sentir celo por estos profetas falsos de Baal y se va a enfadar y va a jurar matar a Eliyá. Dice en el 2, entonces envió Jezabel a Eliyá un mensajero diciendo, así me hagan los Elohim y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, está diciéndole, te voy a matar igual a como mataste a los profetas de Baal. Y tras de eso le está enviando un mensajero. O sea, llegó un mensajero, se paró enfrente de Eliyá y le dio este mensaje. Dice en el 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba. Beersheba es un lugar muy importante. Significa pozo y siete. Es una mezcla entre ambas palabras, Beersheba. Entonces aquí se hizo un pacto. Este pacto lo hizo Abraham con Abimelech. Que eso, bueno, es otra historia, es algo largo de contar, pero sí es un lugar histórico muy importante que se menciona muchas veces en las escrituras. Y aquí tenemos que el profeta al sentir peligro se fue a ese lugar. Entonces vamos a leer de nuevo, dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba, que está en Yahudá, y dejó allí a su criado. Ok, entonces él se despojó de su criado porque tal vez lo ponía en peligro, pienso yo, y le dijo que se fuese. No sabemos el nombre del criado, ni quién era, ni cómo era, no sabemos nada, nada más sabemos que tenía un criado y que lo dejó ahí en la tribu de Yahudá y se fue a Beersheba para, imagino que para protegerlo. Dice en el 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Vamos a ver qué es un enebro. Este es un árbol de enebro, es muy frondoso, crecen bastante, son muy grandes, muy similar al pino. Tiene las hojas, es más, son muy similares a las del pino y también tiene un fruto que es como una baya. Esa baya se consume usualmente con ciertos licores, es amarga y es un poco agria también. No es así como muy rica tampoco, ni muy pulposa.
Y ese es un enebro en el cual ahorita está debajo, en su sombra, el profeta Eliyá. Y él le está rogando a Yahweh que le quite la vida. Dice así: basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Curiosamente, hasta un profeta a veces flaquea. Él es un profeta y es un profeta de verdad, como de los que nunca ha habido. Es más, se le considera el mejor profeta en toda la Biblia, no en palabras mías, sino más bien las palabras de Yeshua. Porque Yeshua dijo que Juan el Bautista, que era como el profeta más grande que ha habido, nacido de entre los hombres, dice Yeshua. Y recordemos que tanto Juan el Bautista como Eliyá son el mismo, que ya había un estudio, ya habíamos visto, y que hay una profecía de que tenía que venir primero Eliyá a anunciar la venida del Mashiach, y así fue. Yeshua dijo que ese Eliyá había sido Yahanan Amatbit, Juan el Bautista. Y aún así lo vemos en un momento de gran desesperación, pidiéndole a Yahweh que por favor le quite la vida, diciendo que él no es mejor que sus padres. Él se siente como una persona inútil. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, que nuestra vida no vale nada, que lo que estamos haciendo es poca cosa. Realmente lo que estamos haciendo nosotros, aparte de vivir nuestras vidas a como nosotros queramos, sin pecar por supuesto, pero a como nosotros queramos, a nuestro gusto, es esperar a Yahweh o esperar el reino de Yahweh. Si nosotros morimos, poder morir en paz y entrar en ese reino. Nada en esta vida va a valer mucho, va a valer realmente poco. Lo que sí va a tomarse en cuenta es nuestra forma de vivir. O sea, si pecamos o no pecamos, si le servimos a Yahweh o no le servimos a Yahweh. Tenemos que buscar la forma de entrar en el reino que viene después, el reino que Yahweh nos promete. Ser parte de las bodas del Cordero, ser agradable a los ojos de Yahweh, eso es lo que estamos buscando todos. Es posible que quien me está escuchando a veces se sienta en esa situación, que siente que nada le sale bien o que simplemente esta vida no lo vale, y es que no lo vale. Usted ve el mundo y el mundo no está bien, realmente el mundo está muy mal. Y a pesar de que el mundo esté muy mal, tiene muchas cosas muy hermosas y muchas cosas muy disfrutables que podemos disfrutar aún mientras sigamos vivos. Y por supuesto que queremos estar bien ahora, en este preciso momento, siempre en el presente, pero también hay que pensar en ese futuro, en eso que vale aún más la pena. Así que si usted se siente triste o desesperado, sepa que hasta el mismo profeta se sintió así. No espere que Yahweh baje, como pasó aquí, que vemos que Yahweh le manda un ángel a Juan el Bautista. No espere lo mismo porque no todo, perdón, a Elías. No espere lo mismo porque no todos somos Elías, no todos somos profetas, no todos vemos ángeles. Más, yo nunca he visto un ángel, nunca he visto, no soy profeta, se los digo así tal cual. Profetas para mí ya no hay, o sea, a mi parecer no hay. Y si hay, están muy, muy ocultos porque realmente no están así como presentes en las redes sociales o en el mundo, porque si no todo el mundo los conocería, sería muy fácil. Si alguien es profeta, profetiza, sucede y listo. O sea, ya sabemos que esta persona profetizó, pero hay mucho charlatán, por desgracia, que dice ser profeta y no lo es. Entonces, no espere que Yahweh le hable. Eso es muy importante. Yo tengo un estudio que habla sobre ese tema y se los pongo en pantalla, que Yahweh no le habla a todo mundo. Usted lee la Biblia y parece que le habla a todas las personas que están ahí, y realmente no, ni siquiera a todas las personas que están ahí Yahweh les habla, le habla a unas poquitas. Y en este caso Elías es un profeta de él, entonces Yahweh se comunica con él, y vamos a ver cómo se comunica con él. Dice en el 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un malaj le tocó y le dijo, levántate y come. Tenemos que el malaj lo toca, literalmente, aparentemente él puede hacerse físico, este malaj, o sea, tiene carne, y lo toca y lo despierta y dice que se levante y que coma. Entonces le miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Ok, aquí tenemos que probablemente Elías había llorado muchísimo, estaba muy triste, no quería comer y se había echado a morir debajo de este enebro, y Yahweh le envió este ángel para salvarlo. Yahweh a veces nos ayuda de muchas maneras, pero mucho cuidado con ponerse a jugar de profeta cuando uno no lo es. Si usted es profeta, es innegable, usted va a demostrar que es profeta, es muy fácil.
porque usted va a profetizar y Yahweh le va a hablar y usted va a ver ángeles, pero hay gente que juega y que ven y se ponen a decir, yo hablé con Jehová o yo estaba hablando con Dios y eso no está bien hecho. Eso es pues un pecado bastante grave, más bien les puede traer una ceguera espiritual fuerte o alguna enfermedad bien fuerte o alguna maldición, entonces no lo hagamos. Dejemos que los profetas que son de verdad lo sean, como en este caso que estamos leyendo a Eliyá. Entonces le está dando de comer, dice que había unas ascuas, le dio una torta y también le dio de beber. Entonces dice en el 6, entonces le miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. En el 7, y volviendo el malach de Yahweh la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te espera. Aquí tenemos que 2 veces se le apareció este malach. No sabemos si este malach de Yahweh puede ser Yahshua, pero no hay indicios de ello. Casi siempre cuando se menciona el malach de Yahweh es Yahshua, pero en ocasiones es solamente un malach y no sabemos aquí, pues hay muy poca información. Dice en el 8, se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Elohim. El monte Horeb es donde Yahweh le dio la Torá a Moisés. Es más, si no fuese porque Yahshua dijo que Yahanán es el profeta más importante de la Biblia, yo hubiera dicho que era Moisés. Pero bueno, Yahshua, que son el mismo, dijo que era Yahanán, Juan el Bautista. Y tenemos que Elías caminó 40 días, curioso, el 40 aparece varias veces en la Biblia, como los 40 años que estuvo Israel en el desierto, los 40 días que estuvo Yahshua en el desierto luchando contra Hasatán, también me parece que David, el rey David, reinó 40 años. Bueno, aquí tenemos el 40 de nuevo, que él caminó 40 días hasta llegar al monte Horeb, que es el monte donde se le dio la Torá a Moisés, y él va a subir ahí, que es un lugar Kadosh, es un lugar santo. Dice en el 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahweh, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Eliyahu? Yahweh le está preguntando a Elías qué está haciendo ahí metido, por qué está escondido. Él, obviamente, Yahweh conoce el corazón de Elías y sabe que él está triste y que tiene miedo de que lo maten y etcétera, y por eso se fue a meter ahí. Dice en el 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh Elohim Sebaot. O sea, le está diciendo, yo he sentido un celo muy grande por usted, mi Elohim. Dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus naví, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Eliyahu está diciendo, solo yo quedo. Eso es un sentimiento que a veces las personas que estudiamos Torah lo sentimos. En el cristianismo no, usted ve un montón de cristianos, pero la gente que estudia Torah es muy poca. Es más, yo cuando empecé a estudiar Torah, yo pensé que solo existía yo y un sujeto que había hecho unos videos que en aquel entonces yo veía, que eran los únicos videos que yo veía porque no conocía más gente. Entonces yo dije, solo yo qué, yo me sentí igual, yo había leído este texto de Eliyá y me sentí igual, yo decía, solo yo quedé. Entonces yo sentí ese celo y esas ganas de explicarle a todo mundo, y yo salí corriendo y le expliqué a todos que el nombre era Yahshua, que no era Jesús, que Jesús era una blasfemia, y las personas sabían, personas cercanas a mí, muy cercanas, y nunca me lo habían dicho. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que la gente sepa esto y no lo divulgue? Estaba furioso, estaba decepcionado, no me esperaba esa reacción, realmente yo esperaba que me dijeran, no sabía, qué interesante, cuénteme más. Pero lo que me encontré fue un montón de gente que ya sabía, y a se los había revelado y lo habían vomitado. Habían hecho a un lado ese nombre, no lo querían la mentira. Impresionante, o sea, fue muy doloroso para mí, eso me dolió bastante y me sentí con unas ganas de estudiar y de saber más muy profundas, pero no sabía dónde encontrar información. Después encontré una quejilot que se llamaba Kol Shaddai y otras que eran buenas, entonces empecé a ver por ahí. Pero bueno, entonces volviendo al texto, tenemos que Eliyá le dice a Yahweh que solo él quedó. Eso no está bien porque habían más personas que habían quedado. La cosa es que Yahweh lo había elegido a él como un profeta principal en ese tiempo. Y dice, y solo yo he quedado, y buscan para quitarme la vida. Ah, bueno, habían matado también a otros profetas, sí es cierto, habían matado a varios profetas de Yahweh.
pero bueno, habían sido rescatados 100, como leímos en el capítulo anterior. Dice en el 11, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Y he aquí, Yahweh pasará, y un grande y poderoso ruaj que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el ruaj. Vamos a hacer una pausa. Tenemos que Yahweh le está diciendo a Eliyahu que salga de la cueva para que él vea cómo va a estar Yahweh allá afuera. Y Yahweh le va a dar un mensaje. Pero primero tiene que salir afuera de la cueva. Él está afuera y ve que pasa un fuerte ruaj, un fuerte soplo de viento. Que el ruaj, se saben que se menciona el viento con el ruaj HaKodesh, que significa soplo del Altísimo, lo que es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que pasó un viento muy fuerte, pero que Yahweh no estaba en ese viento. Aquí hay algo escondido, francamente no entiendo muy bien. Después continúa diciendo así, dice, pero Yahweh no estaba en el Ruach, y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Aquí hay un simbolismo que a mí se me está escapando. Si ustedes lo entienden, póngalo en comentarios. Dice que había un terremoto, pero que Yahweh no estaba en el terremoto. Aquí hay algo. Dice en el 12, y tras el terremoto un fuego. Ustedes saben que el fuego y el viento es simbolismo del Ruach HaKodesh siempre, pero aquí tenemos que tampoco está en el fuego. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Usualmente los pastores de ovejas chiflan a las ovejas para llamarlas, pero dice que era un chiflido o un silbido de viento muy apacible y muy delicado. Y ahí sí estaba Yahweh, en ese silbido apacible y delicado. Yo creo que lo que transmite es como paz, tal vez, o eso es lo que yo entiendo, porque primero hay un viento fuerte. Y ahí no está, en ese viento fuerte. Tampoco está en el terremoto, que se puede sentir como algo pues, de temer, un terremoto. Y no estaba en el terremoto. Tampoco estaba en el fuego que quema y que, llamémoslo así, que asusta, pero no estaba en ese fuego, pero sí estaba en el silbido delicado y apacible, o sea, como que le estaba dando a entender a Eliyá que había paz. Eso es lo que pienso yo, pero no sé qué quería dar a entender o qué quiere dar a entender. En el 13, y cuando lo oyó Eliyá, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Eliyá? De nuevo Yahweh le está hablando a Elías, pero cuando Yahweh le habla a Elías en el viento apacible, Elías se tapa el rostro con su manto. Vea, esto es para las personas que dicen que el talit no se tiene que usar, que el talit no existe en la Biblia, que el talit, etcétera, que es judío, que los judíos se lo inventaron. No, el talit es del pueblo de Israel, no es de los judíos. Los judíos no se lo inventaron. Los judíos se han inventado cosas así como la kipá, se la inventaron ellos. Se inventaron que hay que encender velas en el Shabbat. Eso no existe en el Shabbat, eso no existe en la Biblia por ningún lado. Y se han inventado, bueno, cantidad de reglas y cosas que son de ellos. Pero el talit es del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Ve, aquí tenemos que Eliyá salió de la cueva y se tapó el rostro con su manto. Nadie puede decir que se tapó el rostro con la ropa que andaba, porque ellos usaban como unas túnicas largas y tendría que levantarse la túnica, taparse la cara y quedar desnudo de la cintura para abajo, ¿verdad? Jamás se tapó el rostro con un manto, con el talit que él tiene, que es una costumbre utilizarlo en esos lugares calurosos para no quemarse el cuello y para refrescarse. Pareciera mentira, pero refresca porque el sol no pega tan directamente en el cuerpo. Como mención especial les comento que el talit que usaba Eliyá era de pelo de cabra o era de cordero, no sabemos, porque era velludo y eso denota pobreza, porque lo que se utilizaba en aquel entonces era el lino, pero eso tenía un valor más grande, lo que era el lino fino y demás, estaba el lino fino, que eso se saca de una planta. Él, como era pobre, él andaba un talit de ese tipo y Juan el Bautista tenía uno igual. Lo curioso de Juan el Bautista es que era de pelo de camello, ese era el que usaba él. Dice ahora en el 14, abuela está preguntando que qué hace ahí.
Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh Elohim Sebaot, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus naví, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Le repite las palabras que vimos anteriormente. Dice en el 15, y le dijo Yahweh, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Tenemos que Yahweh le está mandando a un profeta a Israel a ungir a un rey sirio. O sea, nada que ver, un rey que se puede decir que es árabe, que es enemigo del pueblo de Israel. Y lo está mandando a ungir a ese rey. Yahweh tiene un propósito para ese rey de Siria. Bueno, después lo vamos a ver qué va a suceder con él, pero le está diciendo que vaya y que Hazael lo tiene que ungir como rey en Siria. Después tiene que hacer más cosas, dice en el 16. A Jehujijo de Nitzi ungirás por rey sobre Israel. Ok, el rey de Israel ahorita es Acab y está reinando al mismo tiempo con Jezabel. Ambos son reyes, pero dice Yahweh, le está diciendo a Elías que vaya y lo unja a este Jehu, vamos a decirle Jehu para no decir todo el nombre completo, como rey para Israel. Continúa diciendo, dice, y a Elisha, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ok, Yahweh le va a dar descanso a Elías. Le va a dar un descanso y va a poner como profeta a Elisha. Claro, no va a ser de inmediato, pero sí va a pasar un tiempo y después sabemos lo que va a suceder con Elías, que va a ser elevado a los cielos, que va a ser lo que llamarían raptado, pero no es raptado, es rescatado, va a ser, digo, no va a morir, en pocas palabras, Elías no va a morir, Elías va a subir al cielo, que eso es muy interesante. Entonces tiene que ir a ungir a dos reyes, a uno en Israel, a otro sirio y a un profeta nuevo. Dice en el 17, y el que escapare de la espada de Hazael, que este es el sirio, Jehu lo matará, y el que escapare de la espada de Jehu, Elisha lo matará. Vea qué curioso, Yahweh está diciendo, la persona culpable las personas culpables van a ser muertas por Hazael, el rey sirio. Si el rey sirio no los mata, los va a matar el rey de Israel, que se llama Jehu. Y si este Jehu no los mata, entonces le va a tocar a Elisha matarlos. A un profeta le va a tocar matar. Como vimos en el anterior capítulo, Elías mató a 500 hombres, degolló a 500 hombres de Baal. Eso es muy interesante, o sea, que un profeta tenga esa función es muy interesante y esto dice muchísimo, o sea, dice muchísimo. La gente que dice, no, estoy en contra de la pena de muerte y un montón de cosas. Hay crímenes que se pagan con muerte, o sea, aunque a usted no le guste, así va a ser en el juicio final. Nosotros vamos a ir al juicio final, si nos portamos extremadamente mal o depende de los crímenes que hagamos, va a ser pena de muerte y la pena de muerte va a ser el infierno en ese caso y Yahweh va a ser el que nos va a juzgar. Dice en el 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Tenemos que mucha gente se arrodillaba frente a las estatuas de Baales diferentes y besaban esas estatuas. Lo mismo que hace la Iglesia Católica, que se arrodilla frente a una Virgen María y le besa los pies. Y así le enseñan a todos a hacer. Entonces, eso lo hacen para que el pueblo se corrompa, que se vuelvan tontos, que tengan un velo y no entiendan. Dice en el 19, partiendo él de allí halló a Elisha, hijo de Safat. Safat significa juez. Y Elisha tiene un significado, vamos a verlo. Vean, en el caso de Elías, que es Eliyá, Eliyá en hebreo significa mi Elohim es Yahvé, o es Yahweh realmente. Mi Elohim es Yahweh, Eliyá. Aquí lo ponen como Yahvé, ¿lo ven? Porque ellos no aceptan que se dice Yahweh, pero bueno, eso es otro asunto. Pero sí tenemos como una demostración de que el nombre de Yah significa algo, porque vemos que Elí, la palabra Elí en hebreo es un diminutivo de Elohim y el Yah es un diminutivo de Yahweh. Entonces es una cuestión, bueno, interesante para saber de dónde vienen los nombres. Y en el caso de Eliseo tenemos algo diferente. Dice, significado, Dios es mi salvación. ¿Por qué Dios si aquí no dice Dios? Aquí dice Elí, de Elohim, ¿ve? Elohim es mi salvación. Eso es lo que significa Elisha,
que ese es el verdadero nombre de Eliseo. El 19 dice así: partiendo él de allí, halló a Elisha, hijo de Safat. Ok, de nuevo, Elisha, Elohim es mi ayuda y Safat es juez. Entonces se puede ver algo ahí como en los nombres, ¿verdad? Que tiene un simbolismo. Continúa diciendo que araba con 12 yuntas delante de sí. 12 son las 12 tribus de Israel. Entonces tenía 12 yuntas de bueyes arando delante de sí. El que no sabe qué es una yunta, y le puse la imagen para que sepa qué es. Y así es como aran la tierra. La tierra tiene un simbolismo usualmente como el mismo planeta Tierra. Yahshua utiliza parábolas cuando habla de la viña de mi Señor, o habla de las cabras también, perdón, de las ovejas como un símbolo de Israel, y etcétera. Pero tenemos que Eliseo está arando la tierra, tiene un simbolismo, y hay 12 yuntas delante de él que representan las 12 tribus. Continúa diciendo, dice, y él tenía la última, y pasando Eliyahu por delante de él, echó sobre él su manto. Esto tiene un simbolismo, o sea, se quitó el talit. Eliyah se quitó su talit. El talit representa los mandamientos. ¿Por qué? Porque en el talit van los tzitziyot. Y los tzitziyot, dijo Yahweh, que cuando uno los viera, recordara los mandamientos al tenerlos. Los tzitziyot no van pegados a los pantalones, no van pegados bajo un poncho que se ponen algunos judíos ortodoxos, se ponen un poncho y se los pegan ahí no va escondido debajo de la camisa. Eso va en el talit. Y ahí es donde tiene que estar a la vista, para que uno recuerde los mandamientos, cuando uno lo sujeta y lo ve. Es más, yo cuando oro lo sujeto los tzitziyot, y le pido a Yahweh con el talit puesto. Siempre oro con el talit puesto, o hago los videos con el talit puesto. En el día a día no lo hago, eso sí, ahí sí hago mal, debería andar todo el tiempo, pero francamente no lo hago, o sea, no ando con el talit todo el tiempo. Si usted lo hace, bien hace, o sea, lo haría mejor que yo todavía, muy bien hecho si lo hace así. Y si no tiene talit, cómprese uno. Si no se ha circuncidado, hágalo. Si no hace Shabbat, empiece, como les digo siempre. Ok, continuamos. Entonces dice que tomó su talit, que eso es como su autoridad, por decirlo así, y que tiene que ver con los mandamientos, y lo puso sobre Elías. Eso es como si lo estuviese adoptando. Cuando un hombre se casa con una mujer, pone su talit sobre ella. Esto es como un símbolo también de que ella le pertenece, ¿verdad? Esta es mi mujer, entonces yo pongo el talit sobre esta mujer. En este caso tenemos que el profeta como que lo está adoptando como un simbolismo de que va a ser un pupilo, va a ser un súbdito de él. En el 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Eliyá y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Le está diciendo Eliyahu, o sea, le está diciendo, como no se lo voy a impedir, vaya, despídase de su papá y de su mamá y después venga, porque eso era lo que él quería, ir a despedirse. Y vea lo que hace Elías, o sea, perdón, Eliseo, que este va a ser el súbdito. ¿Qué es lo que hace? Él va y se despide de la mamá y el papá, y después vea lo que hace. Dice en el 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la partió al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Eliyahu y le servía. Ok, vea lo que hace. Esto es equivalente a, imaginemos que usted tiene un tractor y que usted con ese tractor trabaja todos los días, y esa es su fuente de empleo, y llega un profeta y le dice: ok, usted ahora va a ser mi pupilo, sígame. Entonces usted va y despedaza el tractor y después sigue al profeta, o sea, no va a poder regresar a trabajar de nuevo. Él está matando los bueyes de él, y no solo está matando los bueyes, sino que con el arado le prendió fuego y cocinó la carne de esos bueyes, de los dos, y le dio de comer a todas las personas que estaban ahí. Esos dos pueden ser las dos tribus que sobrevivieron después del exilio, que fue la de Yahudá y la de Benjamín, que fueron las únicas dos tribus que sobrevivieron. Recordemos que Israel se divide en 12 tribus, pero se parten las 10 tribus por un lado, las tribus de Israel, y las otras dos tribus de la de Yahudá y la de Benjamín, que sí permanecieron cuidando los textos, la Torá y demás, que eso pues lo hicieron bien desde ese punto de vista. Pero tenemos que este profeta mata a los bueyes y destruye el arado. O sea, ni siquiera se lo regala a alguien más para que siga trabajando, ni le dice: cuídemelo, yo en un futuro vuelvo y sigo trabajando. No, él abandonó por completo su vida, para siempre. La abandonó, y ya después él no regresó a esa vida, regresó, él se convirtió en un profeta.
y un profeta muy importante. Vea qué celo tiene por Yahweh y qué amor tiene por Yahweh porque lo dejó todo. No sabemos si tenía hijos y esposa o no sabemos nada. Simplemente se levantó, mató los bueyes con los que trabajaba y destruyó el arado y esa muestra de fe no la tiene cualquiera. O sea, son muy pocos los que realmente podrían hacer algo así. Y ahí termina el texto. Espero que les haya gustado, les haya sido de ayuda. En los próximos capítulos se va poniendo muy interesante, pasan muchas cosas. Vamos a ver cómo muere Jezabel. Jezabel muere horriblemente, porque esto va a ser el comienzo de lo que le va a pasar a Jezabel en un futuro. Y cómo Acab muere también, como Yahweh mismo prometió que Acab iba a morir y lo iba a sustituir por otro rey, que vamos a ver toda esa sustitución y todo lo que sucede en medio. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua, Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.